escudriñando la Biblia. ¿Te has puesto a pensar cuánto conoceríamos del Evangelio de Dios si no fuera por la existencia de la palabra de Dios que es la Biblia? ¿Cuánto conoceríamos de Jesús, su nacimiento, su muerte en la cruz, su resurrección, si no tuviéramos la palabra de Dios que es la Biblia? ¿Cuánto conoceríamos de la creación del mundo, de la caída, del plan de redención, de la vida futura que nos promete la palabra de Dios? Ciertamente, la Biblia es algo fundamental para el cristiano. La Biblia representa el todo o el nada para un cristiano. Todas nuestras creencias, todos nuestros principios, toda la filosofía cristiana está fundamentada sobre la Biblia. Por eso, en el estudio de esta semana, justamente con relación al tema de compartir la palabra, el tema gira en base al poder de la Biblia para transformar la vida de una persona. El poder de la Biblia, la influencia de la Biblia en la predicación del Evangelio. Bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Les saluda, como siempre, su servidor Pedro Apaza. Y juntos vamos a escudriñar y analizar la palabra de Dios en este tema fascinante del poder de la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice la Escritura de la siguiente manera: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no volverá vacía, no volverá estéril, porque hay poder en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para poder realizar este estudio, hemos dividido en 3 puntos claves el análisis de esta presente lección, de este presente estudio de la palabra de Dios. El primer punto tiene que ver con el poder de la palabra de Dios. El segundo punto a considerar es los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Y el tercero, el compartir la palabra. Mis amigos, la Biblia, la palabra, es fundamental para los cristianos. En la Biblia encontramos la filosofía cristiana, encontramos la explicación sobre el origen de este mundo, el origen de la caída allá en el cielo, la creación del mundo, el pecado aquí en este planeta Tierra, todo el plan, toda la historia de la redención, todo el plan de la redención lo encontramos en la palabra de Dios. Allí están los principios para una vida correcta, los mandatos de Dios, etcétera, etcétera. Es decir, sin Biblia no existe cristianismo, de manera absoluta. Sin Biblia no existe cristianismo. Por eso el tema de la Biblia es un tema radical, fundamental, más que elemental para un cristiano. El primer punto que queremos considerar con ustedes es el poder de la palabra de Dios. El Señor Jesús, como ya mencionamos, en el texto de San Juan 5:39 dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia contiene la vida eterna. La Biblia da testimonio acerca de Jesús y hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Inspiró la mente de los profetas para que ellos escriban el pensamiento que Dios les colocaba y que les transmitía a través de sueños, a través de visiones, a través de revelaciones especiales. En la Biblia yace el poder del Espíritu Santo. Cuando uno va sumergiéndose en la Biblia, en sus promesas, en su historia, en sus principios, en sus mandatos,
uno va compenetrándose de un poder maravilloso, del poder del Espíritu Santo, el poder que transforma los corazones, el poder que da sabiduría, iluminando la mente de las personas. Es maravilloso el poder abrir la Biblia y aprender las grandes lecciones de Dios. Y lo que destacamos aquí es el poder de Dios que yace en su palabra. La palabra de Dios, por la palabra de Dios se creó el universo, el mundo. En Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en San Juan 1:1 al 3 la Escritura dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo, la palabra, que en este contexto es Jesús, la palabra, el Verbo, que en San Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito. El Verbo se hizo carne. Dios se manifiesta a través del Verbo, que es su Hijo Jesucristo, y a través de la palabra escrita, la palabra encarnada, que es el Señor Jesús, y la palabra escrita, que es la Biblia. Y en la Biblia hay poder, en sus páginas. Hay poder no en las letras mecánicamente, una letra, pero en la enseñanza contenida en la Biblia, en el conocimiento contenido en la Biblia. Hay un poder maravilloso, hay un poder transformador. Personas que tuvieron una vida completamente en oposición a la sociedad, vidas destructivas, de pronto se transformaron, de pronto cambiaron con el poder de la palabra de Dios, porque hay un poder maravilloso en la palabra de Dios. En el libro de Génesis capítulo 1 habla de que Dios creó al mundo de la nada y utiliza una palabra hebrea que es la palabra bará. Los eruditos dicen que esta palabra bará significa crear de la nada, del vacío total. Y Dios creó al universo de la nada. Dios está por encima del espacio y el tiempo y es superior al espacio y al tiempo. Y creó el universo con el poder de su palabra. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios a través de la Biblia. El segundo punto que queremos destacar en este comentario son los beneficios de la palabra de Dios. Hay múltiples beneficios al estudiar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a su amigo y colega y discípulo Timoteo, le dijo lo siguiente en 2 de Timoteo 3, 14 al 17, donde dice lo siguiente: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amigo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es útil para ayudar al ser humano. Y en este segundo punto estamos viendo los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Cuando uno estudia la palabra de Dios, escudriña sus páginas, empieza a tener sentido a la vida. Las grandes interrogantes de la filosofía son respondidas. Preguntas como: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde va la humanidad? Son respondidas en la Escritura. El beneficio que la Escritura nos reporta es que nos da esperanza. La Escritura nos ayuda a entender el sentido de la vida y de la historia. La Escritura nos revela el plan de la redención. La Escritura nos muestra que Cristo volverá pronto a esta tierra y juzgará a vivos y a muertos. Abren nuestros ojos, nos quitan la venda y podemos ver la realidad de lo que está sucediendo en este mundo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo
y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Cuando compartimos la palabra de Dios, cuando compartimos el Evangelio, no lo hacemos para demostrar que tengo la verdad y el otro está en el error. Cuando compartimos el Evangelio, lo hacemos para exaltar a Jesús y mostrar a Jesús en cada faceta del Evangelio del Señor Jesús. Es Cristo el que es glorificado, es Cristo el que es ensalzado, su verdad, su salvación, su gloria, su segunda venida. Ese es el objetivo fundamental. Y al estudiar la palabra de Dios entendemos el sentido de la vida, entendemos las grandes preguntas que hace el ser humano sobre la existencia de este mundo. Al estudiar la Biblia tenemos esperanza en este mundo de dolor, en este contexto difícil en el cual vivimos hoy en día, pero tenemos esperanza. Hay una esperanza, hay un Dios que va a transformar el actual estado de cosas del mundo. Y por último queremos considerar el siguiente punto, es el de compartir la palabra. Justamente el título del estudio de esta semana es compartir la palabra. Y este último punto también se llama compartir la palabra. Las buenas noticias son para compartirlas. Si uno tiene una buena noticia, le nace a una persona compartirlo, le nace de manera natural. Cuando recibe una buena noticia, uno quiere compartir con los demás esa noticia. Pues bien, la mejor noticia en todo el mundo y en todo el universo es la salvación en Cristo Jesús, el Evangelio en Cristo Jesús, el Evangelio de salvación. Esa es la mejor noticia en todo el mundo y en todo el universo. Y el cristiano quiere compartir esa noticia tan maravillosa. En el libro Camino a Cristo, página 66, hay una declaración que en realidad ya es un clásico. Es un clásico sobre la responsabilidad del creyente de compartir el mensaje de Dios. Dice así, el libro Camino a Cristo, página 66. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede ser encerrada, quedar encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo, rebosamos de gozo por la presencia del Espíritu. No podemos guardar silencio. Camino a Cristo, página 66. Cuando uno conoce a Jesús, nace un vivo deseo de compartir a ese Jesús que uno ha conocido. Por eso que es importante la palabra de Dios en la predicación del Evangelio. Y de hecho, uno de los objetivos, el objetivo primordial del estudio de esta lección es comprender que la Biblia juega un papel importante en la proclamación del Evangelio. Si no existiera la Biblia, si no tuviéramos la Biblia, ¿qué podríamos compartir a los demás? ¿De qué Salvador le hablaríamos? ¿De qué segunda venida le hablaríamos? No quedaría mucho o en realidad no quedaría nada de las promesas bíblicas, del Evangelio de la salvación, de la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, uno desea compartir la palabra de Dios con los demás. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 14 al 16 dice: Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente, pero también al griego. Mi querido amigo, la Biblia es fundamental para el crecimiento de la vida de un creyente. Si no estudiamos la Biblia, si no escudriñamos la palabra de Dios para aprender más del Señor, para relacionarnos con ese Dios maravilloso, nuestra vida espiritual, como un árbol, empezará a secarse,
su raíz se morirá. Y finalmente todo el árbol quedará muerto, quedará marchitado y finalmente el árbol caerá al piso. Si tu vida espiritual no está conectada con Dios a través de la Biblia, tarde o temprano te desanimarás. Esto es una ley, no es un decir, no es un tal vez, es una ley. El que descuide el estudio de la palabra de Dios, ese estudio donde hay poder, donde está el Espíritu Santo, donde está la fuente del poder y de vida espiritual. Si uno descuida el conectarse con esa fuente, tarde o temprano terminará desanimándose, terminará apartándose de los caminos de Dios, terminará dándole la espalda al cristianismo y al evangelio. Mi amigo, el estudio de la palabra de Dios es radical, es fundamental, es crucial en el crecimiento de la fe. Y también es crucial al momento de compartir el evangelio. Porque lo que hablamos sale de la Biblia. Si no hablamos de la Biblia, ¿de qué podemos hablar? La Biblia es fundamental para el cambio del creyente. Mi querido amigo, que Dios te ayude a llevar una vida de comunión con Cristo. Que puedas orar para que Dios en su Espíritu Santo, en su providencia, coloque a alguien cerca de ti que tú le puedas compartir el evangelio. De repente, si no se puede de manera física, de persona a persona, mediante una llamada telefónica, mediante una videollamada, pero podemos llevar el evangelio a los demás, compartiendo que la palabra de Dios, el evangelio que está en la palabra de Dios, no para mostrar a otro que está equivocado, sino para exaltar a Jesús a través de su palabra. Que el Señor nos bendiga, que seamos siervos fieles, que siempre estemos conectados a la fuente del poder, a la fuente que es la palabra de Dios, conectado con ella para seguir firmes y fieles en el camino cristiano.